Yo quiero agradecer en esta mañana, quiero que abras, gracias hijo, quiero que abras tu corazón y le permitas al Padre Celestial que te hable a tu vida. Dile a la persona que tienes a un lado: hoy Dios me va a bendecir. Dile: hoy Dios me va a bendecir. Así es de que, así como estamos, vamos a agradecerle al Padre por este momento, por este tiempo tan especial. Van a ser 40 minutos que seguramente el Padre nos va a bendecir de una manera muy especial. Cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, y a las personas que nos escuchan, que nos están mirando en este momento a través de las redes sociales, Dios les bendiga muchísimo también. Abran su corazón y reciban de parte del Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en esta tarde tu bendición. Yo declaro que en esta tarde tú hablarás a nuestras vidas, ministrarás a nuestras vidas, tocarás nuestras vidas de una manera muy especial. Cambia nuestra manera de pensar a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y que podamos tomar tu bendición que tienes preparada para nuestras vidas el día de hoy, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu presencia ministra, toca, transforma, cambia nuestras vidas en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. ¿Verdad? Hoy te voy a hablar sobre la bendición de Dios. Siempre, por lo general, ¿verdad?, cuando nos despedimos, decimos bendecido o bendecida aquí en esta iglesia. Y en otras iglesias decimos Dios te bendiga, o, ¿verdad?, el shalom de Dios. Y creo que es algo muy importante. Hoy que se está celebrando la independencia, el grito de la independencia de México, es un día muy especial para nuestra nación. Pero creo que un requisito muy importante para disfrutar la libertad es la responsabilidad. Ninguna libertad es dada para hacer lo que uno quiera y romper las reglas. Siempre una libertad está condicionada. Hay principios, hay reglas, están condicionadas. Y así la bendición de Dios, dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Todo abuso de la libertad siempre nos va a llevar a esclavitud. Cuando se empieza a abusar de lo libre que Dios nos ha hecho, nosotros, sin darnos cuenta, nos empezamos a meter en problemas. El Padre quiere que nosotros podamos disfrutar de la libertad a la cual fuimos llamados a través del sacrificio de Jesucristo, y quiere que vivamos en esa libertad. Quiere que seamos verdaderamente personas que disfrutemos cada etapa, cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia, en esa libertad. Dice la palabra, ¿verdad?, que todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Fuimos llamados a libertad. Uno de los llamados definitivamente es a la libertad, y es gracias a la bendición de Dios a través de la obra de Jesucristo en el Calvario. Eso nos hace verdaderamente libres. Somos libres para amar, somos libres para reír, somos libres para disfrutar, somos libres para vivir en esa plenitud que todo ser humano anhela y desea. Tenemos que disfrutar esa libertad, pero tenemos que recordar que la libertad está condicionada. Hay reglas, hay principios. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán: ¿sabes qué, Adán? Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas
para disfrutar la vida. Te voy a dar comida, te voy a dar sustento, te voy a dar abrigo, te voy a dar riquezas, te voy a dar todo, te voy a dar el oro, te voy a dar la plata, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Tú lo puedes hacer, Adán. Solamente hay una condición, Adán. No puedes comer de ese árbol, porque el día que tú lo hagas, se van a acabar todas esas bendiciones que yo te entrego. Adán no necesitaba ese árbol, él tenía todo para ser libre, feliz, mas sin embargo no respetó la condición. Jóvenes, si sus padres le dan esa libertad a ustedes, le dan esa confianza, permisos, disfruten esos permisos y respeten esos acuerdos de las horas de llegar, de cómo tú comportarte. Creo que yo tengo que agradecerle a Dios por la vida de mis hijos, ¿verdad? No son perfectos, pero creo que son correctos ellos. Y yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, que hasta el momento, ¿verdad?, ellos han respetado sus espacios de libertad y saben que hay reglas, que hay responsabilidades en ellos, y ellos han respetado. Se han equivocado como cualquier otras personas, no son perfectos, pero son correctos. Y yo también, ¿verdad?, a los jóvenes, ¿verdad?, que les dan esa facilidad a sus padres de permisos, les entregan recursos, apoyos. No abusen de esa libertad. Se les dicen tales horas, tales horas. En los hogares tiene que haber reglas, tiene que haber normas. Y si esas normas no se respetan, no van a respetar allá afuera. Y creo que es muy importante. Por eso, el deseo y el anhelo de Dios es bendecirnos. El tema de hoy se llama la bendición de Dios. Y yo quiero tomar como texto base Génesis capítulo 1, versículo 28. Si me lo pueden poner en la pantalla, va a estar mejor. Pero si no, en tu Biblia, los cristianos traen Biblia, te puedes acercar a un cristiano y seguramente trae una Biblia. Y ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 28, nos dice así la palabra: y los bendijo Dios. Lo vamos a repetir: y los bendijo Dios. A ver todos: y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense cómo empieza: y los bendijo Dios. Está hablando sobre la primera pareja. Y los bendijo Dios. Pienso y creo que los que estamos aquí y las personas que en la semana le van a dar clip en nuestro canal para escuchar este mensaje, seguramente lo están haciendo porque quieren algo de Dios, quieren ser bendecidos. Tú estás aquí porque seguramente tú quieres la bendición de Dios. Este tema que hoy vamos a desarrollar de una manera muy sencilla, muy práctica, acerca de la bendición, generalmente lo tomamos muy a la ligera. Y la razón por la cual lo tomamos muy a la ligera es porque no tenemos conciencia, no tenemos una claridad del beneficio que tiene la bendición de Dios en nuestra vida. No le damos la dimensión adecuada porque no tenemos esa claridad, ese entendimiento de lo que significa la bendición de Dios. El Señor le dijo aquí:
y los bendijo Dios y les dijo, y empieza a soltar la bendición. Lo primero que Dios hizo con Adán y con Eva para que fueran fructíferos y que crecieran y fueran totalmente multiplicados, fue: los bendigo. O sea, Dios los bendijo. Y viene la primera pregunta para tratar de comprender lo que significa de un lado lo que es la bendición de Dios. ¿Por qué primero Dios los bendijo antes de encomendarlos y asignarles una tarea? ¿Por qué Dios dijo: yo los bendigo antes de darles esa asignación? Y por eso, nada más como un paréntesis, el matrimonio es y será siempre así, un anhelo, un deseo del mismo corazón del Padre. No es una onda, una idea humana, sino viene del mismo corazón del Padre. Por eso el matrimonio lo tenemos que proteger, lo debemos de cuidar, le tenemos que poner fortines de fortaleza. El matrimonio debe de ser pastoreado, debe de ser instruido. Hay principios, hay valores en el matrimonio que nos los enseña aquí la palabra del Señor. Y si nosotros desarrollamos y aplicamos esos principios, seguramente vamos a disfrutar el matrimonio. Dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Y de veras, no es bueno que el hombre esté solo. Alguien decía: el hombre que está solo se vuelve loco, y también la mujer, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso Dios estableció el matrimonio. Cierro ese paréntesis porque no es mi tema ahorita. Entonces, antes de que Dios les asignara un trabajo, una tarea a la primera parejita aquí en la tierra, Adán y a Eva, Dios los bendijo. Nosotros debemos de estar plenamente seguros y claros que lo que hagamos aquí en la tierra debe de tener la bendición de Dios. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra, tú tienes que estar claro, clara, de que debe de estar bajo la bendición de Dios. Todo lo que tiene la bendición de Dios prospera, es bendecido. Todo lo que tiene la bendición de Dios se cumple el propósito. Por ejemplo, es muy importante la bendición de los padres. Uno como papá, como padre de familia, uno tiene que bendecir a los hijos. Uno debe de soltar bendición sobre los hijos. Los tenemos que bendecir a los hijos. Tenemos que quitarnos nuestra molestia. A veces en el enojo las personas dicen palabras que no son correctas. Tenemos que estar conscientes de que nuestros hijos tienen que ser bendecidos. Por eso es muy bonito, ¿verdad? Cuando los hijos salen y tienen que salir algún día del nido, porque esos son los ciclos, porque así es la vida. Pero que salgan por la puerta, que salgan como debe de ser, con la bendición de los padres. Eso juega un papel importantísimo. Y el ejemplo clásico en la escritura es cuando Isaac bendice a sus hijos. Y ahí viene toda una enseñanza muy preciosa y muy sabrosa acerca de lo de Jacob, ¿verdad? Que le robó la bendición a Esaú.
Pero aquí lo que quiero recalcar es la bendición del Padre. Mucha gente tiene el consentimiento de Dios, pero no la bendición de Dios. No es lo mismo tener el consentimiento de Dios que la bendición de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios te da un consentimiento, solamente te da el permiso o es algo permisivo. Pero cuando Dios te bendice, te endosa o te da el recurso para que tú hagas la tarea. Te abre puertas, te abre oportunidades, te facilita. Por ejemplo, para que podamos ver nosotros la diferencia entre lo que es consentimiento y lo que es la bendición de Dios. El hijo pródigo. El hijo le pidió al padre su herencia. El padre se la dio porque era su derecho como hijo, pero no lo bendijo en todo lo que él hizo. Te voy a poner un ejemplo. Y nosotros como padres tenemos que ser muy sensatos, entendidos. En el libro de Levítico, en el capítulo 2, en el versículo 11, nos habla en ese capítulo sobre las ofrendas de cereales. Y una de las cosas que subraya en el Levítico capítulo 2, en el versículo 11, que no se debe de presentar con las ofrendas ni levadura y ni miel. No se debe de presentar en la ofrenda ni la levadura ni la miel. Generalmente la levadura es una figura de pecado y la miel, le vamos a poner aquí, es una figura de cariño, de respaldo. Pues Dios pone el nivel de la levadura al nivel de la miel. Padres, tenemos nosotros que entender que no siempre se les debe de dar miel a los hijos. Ejemplo, el hijo pródigo, cuando estaba en esa involución de su vida, gastando toda su herencia, y llegó a alquilarse con el señor de los chiqueros, con el señor de los cochinos, al grado que su trabajo era lavar los chiqueros y darles de comer a los cochinos, y su salario era la comida de los cerdos. ¿Te puedes imaginar ese pródigo ahí? Que tú pasaras en ese momento y que él te estirara la mano, ayúdame, y tú lo ayudas en ese momento. Tal vez el proceso de Dios en el pródigo no se iba a cumplir por la miel que tú le diste. Tú debes de dejar a veces que los procesos de Dios se cumplan. Por eso el Levítico 2:11 pone a la levadura con la miel. Tenemos que tener mucho cuidado, padres. A veces tienes que dejar con todo el dolor de tu corazón que tus hijos entren en ese proceso. A veces el sobreproteger, a veces el consentir más de la cuenta a los hijos, los dañamos, los lastimamos. Piensan que si se cometen un error está papá y está mamá. Ellos tienen que aprender que a veces los procesos son dolorosos y que la vida es dolorosa y que tienen que aprender ellos a valorar esos momentos. A veces sin darnos cuenta, en la cultura que tenemos aquí en México, se casan los hijos. Hijo, para que no pagues renta, aquí te doy tu cuartito. Los dañamos, les estamos dando miel. A veces
les quitamos las obligaciones, cuando no debe de ser así. Tenemos que tener mucho cuidado. No es lo mismo el consentimiento que la bendición de Dios. Otro punto: no apruebes relaciones con yugos desiguales. No lo podemos hacer, no lo debemos. Dice, no participes de pecados ajenos. A mí a veces, cuando vienen a consejería, a veces me cuesta trabajo dar un consejo, porque tengo que decir las cosas tal y como son. Yo les he platicado en algunas ocasiones una pareja que llegó a la oficina y quería que yo los casara. Y digo, bueno, pues platicamos y platicamos. Ya tenían 2 o 3 hijos. Y dice, bueno, pues ya de hecho pues queremos la bendición de Dios. ¿Ah, sí? Y ya resulta de que pues eran primos. Le digo, yo no voy a hacer eso. No. En primer lugar, atenta con la misma ley aquí misma, aquí en nuestro país, y atenta con el sentido común y lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Le digo, no. Y la persona piensa que todo se compra con dinero y saca un fajote de dinero. Le digo, Señor, ¿sabe qué? Eso no es así. Nosotros no podemos participar de pecados ajenos. No es lo mismo el consentimiento que la bendición de Dios. No es lo mismo una permisiva que la bendición del Padre. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, hay poder en la bendición. Dile, hay poder en la bendición. Lo primero que Dios le hizo a Adán y Eva, los bendijo. Antes de darles cualquier cosa, los bendijo. Podemos nosotros de estar seguros de que todo lo que hacemos aquí está bajo la bendición del Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué es la bendición de Dios? ¿Qué significa que Dios los bendijo? Bendición, expresión con que se invoca protección de Dios sobre una persona, sobre una cosa, sobre un lugar, según el diccionario. Pero bendición literalmente significa ser empoderados sobrenaturalmente para prosperar, para tener éxito y encontrar de todas las posibilidades de salir adelante en cualquier situación, en medio del desierto, en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Cuando viene la bendición, ¿verdad? Se sale adelante, contrario a la maldición que los empodera, pero para fracasar. En pocas palabras, la bendición de Dios es encontrar una puerta siempre para salir adelante. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios no se detiene por el desierto. La bendición de Dios no se detiene por la adversidad. La bendición de Dios no se detiene por la recesión. La bendición de Dios, aún en las circunstancias adversas, cuando la persona va con la bendición de Dios, sale adelante. Yo te quiero decir en esta tarde, no te descartes a la bendición de Dios. Que no te descarte tu posición, que no te descarte tu educación, que no te descarten tus dones. Si tú tienes la bendición de Dios, tú sales porque sales adelante.
la bendición de Dios ya fue soltada para su pueblo. Y la bendición de Dios es una sola bendición que te empodera para salir adelante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Ahora, en pocas palabras, la bendición de Dios es el permiso o la autorización del cielo para que te vaya bien. Hoy, en este lugar, vamos a autorizar, a dar permiso para que las personas les vaya bien en el nombre de Jesús. Todo lo que no prospera no es bendición. La palabra de Dios nos dice en 3 de Juan 2 que la bendición de Dios incluye todo. Dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios incluye todas las cosas. ¿Sabías que Dios ya nos bendijo? Dice la palabra en Efesios, vamos a Efesios capítulo 1, hijo, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice aquí la palabra que ya nos bendijo en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Toda bendición, o sea, toda la bendición no ha sido tangible aún en la vida de las personas. Algunos están bendecidos el 1%, el 10%, el 15%, el 20%, pero no toda la bendición está tangible ya en una persona. Y la pregunta es: ¿cómo yo puedo atraer esa bendición a mi vida? ¿Cómo puedo traer esa bendición a la tierra? Nosotros, para bendecir, tenemos nosotros que ser bendecidos. No podemos nosotros bendecir si no somos bendecidos. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo a ti. Bendigo tu entrar, bendigo tu salir. Yo te bendigo para que tú bendigas a otros. Yo te bendigo, yo te libero para que tú liberes a otros. Esta es una palabra del Señor que la debemos de tomar. Amados, debemos de bendecir por eso a nuestros hijos. Aunque ya sean adultos, bendícelos. Siempre bendice a tus hijos. Declara bendición, bendícelos. Suelta la bendición de Dios sobre tus hijos. Bendice, ¿verdad?, a los hermanos. Bendice tu trabajo, bendice a tu patrón, a tu jefe, bendice tu empresa. Hay que bendecir a nuestra ciudad. Dice la palabra en Proverbios 10:22: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Una de las señales de la bendición es que no te va a traer como pilón la tristeza. La bendición de Dios siempre te va a traer alegría. Siempre el fruto va a ser paz. Entonces, en Efesios 1:3 nos dice la escritura ahí que ya fuimos bendecidos. Quiero que repitas conmigo: yo ya fui bendecido. Dile otra vez: yo ya fui bendecido. Ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Ahora la idea es atraer esa bendición aquí a la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Todas las bendiciones de Dios operan o corren a través de ciclos, a través de periodos. Tienen un inicio y tienen un final.
son periodos. Entonces, si yo entiendo que las bendiciones de Dios trabajan a través de periodos, a través de ciclos, la pregunta en cuestión es: ¿cómo activo la bendición de Dios a favor de mi vida? ¿Cómo activo un ciclo de bendición en mi vida? Tú tienes el poder, tú y yo tenemos el poder para activar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y el botón que activa la bendición se llama obediencia. Dile a la persona que tienes a un lado: activa la bendición de Dios. Y es a través de la obediencia. Por ejemplo, dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De ti depende que esa bendición se active o no se active. De ti va a depender si esa bendición se activa o no se activa. Si esa bendición se hace una realidad o no se hace una realidad. De ti va a depender. Aquí estamos hablando de obediencia. Y la obediencia te puede traer bendiciones muy grandes. Cuando tú obedeces, tú activas o inicias la bendición o un ciclo de Dios para tu vida. Por eso es importante que nosotros tenemos que obedecer. Por eso la Escritura le dice a los hijos: el primer mandamiento que trae bendición es honrar a vuestros padres. Hijos deben de honrar a sus papás, a los buenos y a los malos. Dice la palabra: honren a sus padres. Y honrar a sus padres no solamente es tenerles respeto, es ayudarles en todos los momentos de su vida. ¿Saben? En las estadísticas se está pensando que dentro de 15 años el número de personas de la tercera edad se va a incrementar de una manera grandísima aquí en México. Y que uno de los trabajos sociales más fuertes o que van a necesitar más atención es precisamente atender a nuestros ancianos. Pero es que no debería de haber ancianos en los asilos. Si realmente nosotros obedeciéramos a la palabra, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que bendecir a nuestros padres. Es el primer mandamiento que trae promesa. Tú desatas una bendición ahí. Se desatan bendiciones. Otra bendición que se desata por la obediencia. Tenemos que ser obedientes. ¿Sí se acuerdan cuando les compartí sobre el perdón de Dios? Les dije que el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro es muy peligrosa. Porque en la oración del Padre Nuestro dice: Padre, perdóname como yo perdono. Perdona mis ofensas como yo le perdono también a otros sus ofensas. Imagínate, si tú no perdonas, no se te perdona. El Padre nos está invitando a perdonar. Es que no se merece, perdona. Si tú activas con la obediencia el perdón, la bendición viene para tu vida. Entonces, la bendición se activa por la obediencia. Si tú obedeces, tú activas la bendición, y la bendición que está en el mundo espiritual la desatas aquí en la tierra. Esa es la forma en la cual el Padre quiere que nosotros obedezcamos. Cada acto de obediencia desata un ciclo de bendiciones. Y lo mismo pasa con la maldición.
Si tú desobedeces, obviamente activas también la maldición. En Deuteronomio capítulo 28, precisamente en todo ese capítulo, son 54 versículos, 50 y tantos versículos. En todos esos capítulos, en todos esos versículos de ese capítulo de Deuteronomio, los primeros 15 me habla sobre las bendiciones. Del versículo 16 en adelante hasta el 50 y tanto, me habla sobre las maldiciones. ¿Cómo se activan las bendiciones? Por obedecer. Entonces, yo activo las bendiciones de Dios cuando obedezco. Pero también se activan las maldiciones cuando se desobedecen. Y a veces pareciere que las maldiciones son más fuertes que las bendiciones. Y luego empezamos a cuestionar. La pregunta es que no es así. Y la pregunta es entonces, ¿cuánto dura una bendición y cuánto dura una maldición? Son ciclos. En Éxodo 24:5 nos dice precisamente el tiempo de duración de estas bendiciones. La maldición dura hasta 4 generaciones. Las bendiciones duran hasta 1000 generaciones. Entonces, la bendición es más fuerte que la maldición. Ahora, ¿cómo se activó la maldición sobre la tierra? ¿Cómo se activó toda esa maldición sobre todo el planeta, sobre el universo? Por una desobediencia. La primera maldición en la tierra se activó por un acto de desobediencia de Adán cuando desobedeció. Quiero que pongamos Romanos capítulo 5:19 y quiero que lo veas en tu Biblia, Romanos 5:19. Esto es poderoso, lo que vamos a ver. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuál fue la desobediencia de ese hombre? Adán. Y por esa desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores. Ni tú, ni yo, ni muchas generaciones y todas las generaciones que han salido después de Adán, ni participamos en esa desobediencia. Y más sin embargo, estamos pagando las consecuencias. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán justificados justos. Pero también, por la obediencia de uno, los muchos seremos justificados como justos. ¿Y quién es ese uno que obedeció 100%? Se llama Jesucristo. Jesús nuestro Señor. Por la obediencia de Él en su sacrificio, en la obra en el Calvario, por ese sacrificio, nosotros somos ahora constituidos en justos. Es decir, la bendición vence a la maldición. La bendición fue activada por la obediencia de Jesucristo. Jesús obedeció y lo hizo con gozo y con alegría. Y por esa razón se activó la bendición del cielo sobre nuestra vida. Yo te pregunto, yo hago una pregunta. ¿Cuál es nuestro primer acto de obediencia en el reino de Dios? Después de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es el principio de la bendición, porque cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, ese acto de obediencia de Jesucristo es imputado a tu vida. Y todos los beneficios y todas las bendiciones de Jesús son activadas a tu vida, simplemente por ese acto tan maravilloso.
Una vez cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros aquí en el reino tenemos un primer acto de obediencia después de recibir a Jesús. Y el primer acto de obediencia que tenemos nosotros en el reino, ¿cómo se llama? El bautismo, ir a las aguas. El bautismo no nos salva. El bautismo es un acto de obediencia. Por ejemplo, ¿tú crees que un bebé tenga conciencia de su bautismo? Eso no es un acto de obediencia, es un acto religioso, pero no es un acto de obediencia. El primer acto de obediencia que nos bendice es el bautismo. El bautismo no nos salva, pero es un acto de obediencia. Y hay actos de obediencia que nos bendicen, como el bautismo nos bendice. Por eso, si tú no has bajado a las aguas, te recomiendo a que bajes a las aguas, a que te acerques a uno de los líderes, ¿verdad? Y digas: oye, yo no me he bautizado. Es importante que tú bajes a las aguas. Ese rato que oraban por las ofrendas, Ángel David, él dijo algo muy poderoso. Otro acto que bendice, que activas la bendición, son nuestras ofrendas, son nuestros diezmos al Señor, son nuestras ofrendas. Nosotros activamos bendición al Padre. Esa es una de las maneras en las cuales nosotros realmente recibimos bendición del cielo, recibimos la bendición de Dios, y de esa manera nosotros activamos la bendición. Siempre un acto de obediencia va a desatar bendición. Por eso alguien me dijo: bueno, pastor, ¿y cómo puedo seguir yo activando bendiciones de la Biblia? Yo te recomiendo que leas la palabra. Así como dice en el libro de Josué capítulo 1, que si tú meditas de día y de noche en esta ley, todo lo que tú emprendas va a ser prosperado. Y alguien diría: pero eso hablaba de la ley, pero ahora bajo el nuevo pacto fundado sobre mejores promesas, sobre el favor inmerecido de Dios, pues tú vas a leer toda la Biblia en la revelación del nuevo pacto. ¿Y sabes qué? Todo lo que tú emprendas va a ser prosperado. Y conforme tú lees la palabra, Dios te va a poner el querer por el hacer por tu buena voluntad. Alguien me dijo, de las hermanas: pastor, estamos sintiendo de Dios ir otra vez a los hospitales a entregar comida y hablar de la palabra. Hazlo y vas a desatar bendición. Alguien me dice: pastor, es que yo siento de parte de Dios bendecir a una hermana que tiene una necesidad. Hazlo y vas a ver la bendición del Padre. Todos los días enviamos una palabra. Ya tiene más de 3 años que todos los días, sin faltar, gracias al Padre, se les envía un mensaje de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que todavía no vienen a este lugar porque no son de esta ciudad, porque viven en otras ciudades, viven en otros lugares. Yo ni los conozco algunos. Los conozco porque me mandan mensajes. Y una de esas personas, una vez leyó uno de mis mensajes, los lee generalmente, no siempre, pero generalmente los lee. Y entendió este principio. Y me dice: pastor, lo que vamos a hacer en este momento lo hacemos de corazón. No se ofenda, no se sienta mal, pero le entrego las llaves de mi carro porque sé que usted los necesita.
Y yo dentro de mí, sígame ofendiendo de esa manera, ¿verdad? ¿Verdad? Oré. Y de veras, ha desatado una bendición sobre esta familia de una manera maravillosa. Tú quieres desatar ciclos de bendición en tu vida, lee la palabra. Alguien me dijo, pastor, yo al leer la palabra, Mateo 25, yo sentí ir a la cárcel a predicar. Hazlo. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú lo haces y Dios te bendice. Un hermano me dice, no hermano, yo de veras, yo le quiero dar una ofrenda a tal hermano porque la necesita. Hazlo, hermano. Dios te está poniendo, hazlo, desata ciclos de bendición sobre tu vida. Yo te quiero decir que el Padre ya te bendijo a ti y me bendijo a mí en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, aquí en tu corazón, lo confesaste con tus labios y lo creíste con tu corazón, tú fuiste salvo. De esa misma manera de fe, de esa misma manera en fe, nosotros hacemos descender la bendición de Dios. Dice la palabra que el que se acerque a Dios, ¿cuál es la condición? Debe creer que existe. Y entonces Él va a galardonar, va a premiar a aquellas personas. Así es la bendición. Todo lo que tú hagas, tú tienes que tener esa conciencia de que has sido, que has sido respaldado por la bendición de Dios. Por eso es muy importante bendecir lo que hacemos. A mí me da mucho gusto cuando las personas dicen, oiga pastor, voy a abrir un negocio, ore por eso. Oiga, es que tengo un nuevo vehículo, ore. Es que nos vamos a casar, ore. Es que queremos presentar a mi hija, a mi hijo. Qué hermoso. Bendecimos, ¿verdad?, a los jóvenes cuando entran en sus ciclos escolares. Bendícelos todos los días, desata bendición. Tenemos que desatar bendición. En las mañanas bendice a tus hijos. Oye, es que tengo un hijo medio rebelde, síguelo bendiciendo. Bendice, desata bendición. Hay poder. Nosotros traemos la bendición de los cielos a la tierra cuando lo declaramos con convicción y confianza, sabiendo que tú fuiste bendecido ya en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que actuar en fe. El tamaño de tu semilla es el tamaño de tu bendición. A veces en fe se incrementa el volumen de la semilla creyendo que yo ya estoy bendecido. No sé si me explico. ¿Por qué crees que Jesús dijo, si te piden correr 1 milla, corre con él 2? Siempre cuando damos el extra, siempre va a haber bendición. Y aquí podemos ver a nuestra hermana Conchita, que hace 15 días, ¿verdad? Hace 15 días hubo una carrera de 5,000 metros, 5,000 de 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y gloria a Dios, no tan solamente terminó la carrera, sino llegó en primer lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre por la vida de la hermana Conchita, ¿verdad? Pero seguramente para lograrlo en sus entrenamientos, porque el trabajo de la hermana es
es entrenamientos, es precisamente, le estoy dando hasta publicidad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es siempre el extra y segura, ahí se vio el resultado. Siempre cuando nosotros damos el extra va a haber resultados en tu trabajo, en los estudios, en la iglesia, en Dios, en tu semilla, en todo lo cuando damos el extra, vamos a ver la bendición del Padre sobre nuestras vidas. Aparte de que tú estás incrementando en la cuenta del cielo tus utilidades, para que cuando el Señor nos llame, ¿verdad? No solamente lleguemos a su presencia, sino lleguemos con pilón, porque va a haber galardones y coronas, ¿verdad? Va a haber, se van a galardonear, y allá arriba, ahora sí, se va a ganar aquí lo que estamos haciendo. Las obras no nos ayudan para alcanzar la salvación, las obras son para nuestra recompensa. La salvación la alcanzamos a través de Jesucristo nuestro Señor, porque ha sido el favor inmerecido que nos las ha entregado. Hoy yo quiero terminar orando, bendiciendo, soltando y desatando la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Pero vamos a bendecir. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero invitar al grupo de alabanza, si puede pasar por favor. Vamos a ponernos de pie. A los amigos que nos están escuchando, que nos están mirando, también abre tu corazón, disponte 5 minutitos para recibir esta oración. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración, para participar de la bendición de Jesucristo en los lugares celestiales. Lo primero es, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Donde aceptamos el sacrificio de Jesús en el Calvario y lo recibimos en nuestro corazón. Y ahí lo declaramos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y donde nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo escribe en el libro de la vida. La segunda oración, vamos a desatar bendición. Y en la segunda oración, tú vas a orar también por tu esposo, por tu esposa, por los hijos, por la familia. Vas a bendecir a la gente. Vas a soltar bendición con tus propios labios. Así es de que vamos a orar. La primera oración, ¿verdad? Yo te pido, ¿verdad? Te pongas tu mano izquierda en el pecho, la derecha sobre la izquierda. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. La izquierda sobre el pecho, la derecha, la mano derecha sobre la izquierda. Quiero que hagamos esta oración de recibir a Jesucristo en primer lugar como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hagamos esta oración. Dios, en este momento, repite conmigo: reconozco que enviaste a Jesucristo a este mundo no para condenarlo, sino para que fuere salvo. Lo enviaste al pecador, del cual soy uno de ellos. Repite conmigo: soy uno de ellos. Reconozco que he pecado contra ti, que he pecado contra el cielo, he pecado contra mi prójimo, y te pido que me perdones, que me laves y que me limpies, que me purifiques de todos mis pecados. Lávame con tu bendita sangre. Abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Jesucristo, eres mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Dios, hoy te puedo decir: Padre mío, gracias. Amén. Y así como tú estás, voy a hacer la segunda oración
Y ahora tus manos que están sobre tu pecho, ahora las vamos a poner en alto, en posición de recibir. Padre, en este momento desato la bendición en la cual tú nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a través de la obra de la cruz, donde clavaste el acta de los decretos que era contraria a nosotros, la has anulado. Y te doy gracias. Toda maldición quedó clavada en la cruz. Todo aquello que era contrario a mí quedó clavado por tu obra gloriosa en la cruz. Y ahora tu bendición, Señor, la suelto sobre tus hijos, sobre tus hijas, donde tú moras, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo los bendigo. Yo los bendigo en su entrar, en su salir, en el nombre poderoso de Jesús. Que las bendiciones de Deuteronomio 28 del 1 al 15 sean desatadas sobre su vida en el nombre de Jesús. Que todo lo que emprendan sea prosperado. Que en sus hogares, que en sus familias, la bendición de Dios esté en ellos. Que crezcan sus hijos como árboles, como olivos, en el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidos, pueblo amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias y creo que está hecho ahora mismo en el nombre de Jesús.